Ok, muy bien, pues buenos días otra vez a todos, gracias por venir. Espero que hayan disfrutado sus fiestas patrias la semana pasada. Gracias por los que vinieron el sábado pasado y disculpen que si hubo alguna confusión, si había la clase o no. Vamos a seguir pues 4 sábados más, ¿no? Seguidos y terminar el 16 de octubre con la última clase, ¿sí? Muy bien, vamos a empezar con una oración. Oremos. Señor, queremos caminar en el amor como el apóstol Juan nos instruye en sus cartas, Señor. Sabemos que los que verdaderamente te aman, practican la verdad, aman el amor y aman a sus hermanos. Señor, pedimos en esta mañana por los que vienen todavía en el camino, bendice por favor su llegada, su trayecto. Bendice también, pedimos esta clase, este estudio. Pedimos que podamos aprovechar la enseñanza que tienes para nosotros en estas cartas, vivirlas y también compartir este mensaje con los demás. Señor, gracias por este seminario, gracias por los que tienen deseos de servirte, por todos los alumnos en esta clase. Señor, solamente tú sabes lo que sigue en la vida, lo que sigue al final de este año, los años que vienen. Queremos que se haga tu voluntad, como tú nos enseñaste a orar. En tu nombre oramos. Amén. Buenos días. Vamos a ver hoy las 3 cartas de Juan. En la primera hora, la primera carta, y en la segunda hora, las cartas 2 y 3, y luego comentar algo sobre las tareas y las investigaciones. Espero que llegue Rubí, porque ella es la que tiene la hoja, el horario de las presentaciones orales. Bueno, empezamos entonces con 1 de Juan, la primera carta del apóstol Juan. Algo interesante de Juan, obviamente, es que es un autor en el Nuevo Testamento, el único autor que escribió un evangelio, que escribió 3 cartas y también escribió Apocalipsis, otro género por completo. Es el único que escribió algo de esos 3 géneros. Y si pensamos en los autores, obviamente él, después de Pablo, probablemente juntamente con Pedro, con Lucas, es uno de los escritores más importantes del Nuevo Testamento. Pues el autor de las cartas de Juan es Juan. ¿Cuál Juan? El hijo de Zebedeo, uno de los discípulos, un apóstol, y el autor de Juan y Apocalipsis. Él era primo de Jesús, era su primo. Su madre era Salomé, hermana de María. Según Mateo 27, 56, también hay una cita en Marcos 16 y Juan 19, que dice que su madre era Salomé, la hermana de María. Pues Juan, como todos sabemos, era pescador, era de Galilea, igual que Pedro, Andrés, Jacobo, y el apodo o la frase que más se le pegó a él, tal vez él mismo se autonombró así, es que él era el discípulo a quien amaba Jesús, a quien Jesús amaba, ¿verdad? En Juan 13, 23, entre muchas otras citas, tenemos esta frase. Él mismo, en lugar de decir yo, Juan, o un servidor, muchas veces se refería a sí mismo como el discípulo a quien amaba Jesús. Una frase de mucha afección, de mucho cariño, ¿verdad? Ahora, él también era parte del círculo interior de Jesús, juntamente con Pedro y Jacobo, 2 autores que ya vimos en las últimas 2 semanas. A diferencia que la mayoría de las cartas en el Nuevo Testamento, 1 de Juan no nos dice quién es el autor. Es una característica que comparte 1 de Juan con Hebreos, porque de igual manera la carta a los Hebreos, que es casi un sermón en forma escrita, empieza directamente con el mensaje, y en cierto sentido así empieza 1 de Juan también. Sin embargo, este autor, Juan, fue identificado como el autor de la carta por los primeros padres, los padres más tempranos en la iglesia, por Ireneo, Clemente de Alejandría, Tertuliano, Orígenes,
todos lo designaron como el autor. Estamos hablando desde el segundo siglo. Son testigos muy tempranos y muy importantes. Y esta evidencia externa, la evidencia por los padres de la iglesia, también es confirmada por la evidencia interna. El contenido de la carta también da testimonio que es el mismo Juan, el discípulo de Jesús. El estilo de esta carta es parecido al estilo del Evangelio, con el mismo nombre, ¿no? Escrito por Juan. Es un griego sencillo y muchas veces, tanto en el Evangelio como en la carta, se usan los contrastes. ¿Sí? Se usan los contrastes y eso fue la tarea para ustedes hoy, simplemente contestar cuáles contrastes vemos en esta carta. Y son los mismos contrastes que vemos en el Evangelio. ¿Cuáles son algunos de los contrastes? ¿Quién puede nombrar uno? No es Atlas y Chivas, ni nada así, son otros contrastes. ¿Cuáles son? Uno sería que menciona a padres e hijos, ancianos y jóvenes. Sí, sí, pero hay otras cosas aún más opuestas, ¿no? Por ejemplo, luz y tinieblas, oscuridad, ¿verdad? También entre vida y entre verdad y amor y odio. Son 4, ¿no? O más, pero son 4 de los más importantes que vemos tanto en 1 de Juan como en el Evangelio de Juan. Para Juan no hay una tercera alternativa, es una o la otra, ¿sí? ¿Estás viviendo en la luz o estás dedicado a las tinieblas? Es como dicen los famosos letreros pintados en los muros, las bardas de los pueblos a veces. Si no eres parte de la solución, eres parte del problema, ¿no? A veces es un poco extremo este tipo de dualismo. Si eres o no eres, ¿no? O sea, una o la otra. Para Juan las cosas son así, blanco y negro, ¿verdad? Luz y tinieblas, amor y odio, etc. Hay varias frases y expresiones en común entre el 1 de Juan y el Evangelio de Juan. Y vamos a buscar, digamos, 2 ahorita. Si me ayudan, si me apoyan con las lecturas, por favor. Quiero pedir a Manuel, por favor, que leas 1 de Juan 1:1. Y por este lado, Roberto, ¿tienes Biblia o no? Bueno, Palma. Juan 1:1. Primero escuchemos a las frases en común entre los primeros 2, el primer versículo, tanto de la carta como del Evangelio. ¿Qué dice la carta, Manuel? Lo que era desde el principio, lo que hemos oído, lo que hemos visto, con nuestros ojos lo que hemos contemplado y palparon nuestras manos tocante al verbo de vida. Ahora, el Evangelio. En el principio era el verbo, y el verbo era con Dios, y el verbo era Dios. Sí, entonces se escucha un cierto eco, ¿no? Entre uno y el otro. Ahora, para comparar nada más una frase más, Mónica, por favor, 1 de Juan 2:7 y Carlos, Juan 13, el Evangelio de Juan, ahora, el Evangelio. Sí, Juan 13, 34 al 35. ¿Qué dice la carta, Mónica? El nuevo mandamiento. Hermanos, no os escribo mandamiento nuevo, sino el mandamiento antiguo que habéis tenido desde el principio. Este mandamiento antiguo es la palabra que habéis oído desde el principio. Y ahora el Evangelio. 34 y 35 Sí. dice: un mandamiento nuevo os doy, que os améis unos a otros, como yo os he amado, que también os améis unos a otros. En esto conocerán todos que sois mis discípulos, si tuvierais amor los unos con otros. ¿Escuchan eso? O sea, el mismo apóstol, conocido por el sobrenombre el que amaba a Jesús, a quien amaba Jesús, dice: este es el mandamiento de Dios, que nos amemos los unos a los otros y caminemos en el amor, ¿verdad? Pues hay muchas más y tengo toda una lista aquí, pero vamos a seguir con otro contenido acerca del autor. La mención de un testimonio ocular en la carta, al principio de la carta, capítulo 1, del 1 al 4,
coincide con el hecho de que Juan era un seguidor de Jesús desde los primeros días de su ministerio, ¿verdad? Vamos a escuchar vamos a escuchar los 4 versículos enteros, ¿verdad? A ver, Francisco, por favor. Ahora en la carta, Juan, 1 de Juan 1, del 1 al 4. ¿Qué dice Juan acerca de su testimonio como un testigo ocular? Lo que era desde el principio, lo que hemos oído, lo que hemos visto con nuestros ojos, lo que hemos contemplado y palparon nuestras manos tocante al verbo de vida. Porque la vida fue manifestada y la hemos visto y testificamos y os anunciamos la vida eterna, la cual estaba con el Padre y se nos manifestó. Lo que hemos visto y oído, eso os anunciamos, para que también vosotros tengáis comunión con nosotros, y nuestra comunión verdaderamente es con el Padre y con su Hijo Jesucristo. Estas cosas os escribimos para que vuestro gozo sea cumplido. Excelente. ¿Cuántos sentidos tenemos? 5. ¿Cuántos sentidos menciona Juan en cuanto a su testimonio? Hemos oído, Palpado, hemos palpado y hemos... 3 veces. Dice, yo fui con él, yo estaba con él, yo estuve con él, lo toqué, lo escuché, lo vi. Entonces es importante esto no solamente para decir lo que ahora les escribo tiene peso porque soy apóstol, soy discípulo de Cristo, sino también, como veremos al momento, es importante por el pleito que luchaba contra sus falsos maestros, porque ellos negaban que Cristo se hizo hombre, que se encarnó. Pero ¿qué dice Juan? Yo lo vi, yo lo escuché, yo lo toqué. Pues si no fuera humano, no hubiera sido posible. ¿Sí? Vamos a ver eso más al rato, es una de las cosas más importantes en esta carta. También Juan el apóstol, la manera que expresa, la manera autorizada que se expresa en la carta, es lo que se esperaría de un apóstol. Tenemos mandatos en 2.15, 2.24, 2.28, tenemos aserciones firmes y tenemos su identificación tal cual del error en 1.6, 1.8, etc. Tengo muchas citas, no voy a leerlas todas, ¿verdad? Ahora, otra cosa es que en la carta hay sugerencias de que el autor ya tiene una edad avanzada, ¿sí? Y, por ejemplo, él les llama a sus lectores, ¿cómo les llama? Hijos o hijitos, ¿no? Varias veces. Hijos en la fe, hijitos en la fe, casi tal vez nietos en la fe. Y esto está de acuerdo con la tradición temprana en la iglesia respecto a la edad de Juan cuando escribió sus libros. Él era el que más vivió después de la muerte de Jesús, según la historia, según la tradición. Sabemos que él era ya un anciano muy grande cuando escribió Apocalipsis, alrededor del año 95, 100, ¿verdad? Si Jesús murió cuando, pues Jesús tenía 33 años, en el año 30, digamos, ¿no? Por las cosas del calendario. Y si Juan inclusive era un joven de, no sé, 15 años cuando Jesús lo llamó, luego estuvo con él 3 años, 18 años en su muerte, agregas ya 70 años más, del año 30 al año 95, 100, ya es un hombre muy grande, ¿no? Entonces esto concuerda con el hecho de que la iglesia temprana consideraba que Juan ya era muy grande cuando escribió sus cartas y el Apocalipsis. Ahora, otra cosa, sí, una pregunta. Ahora, en contexto, ¿qué edad tendrían los apóstoles cuando andaban en el ministerio con Jesús? Más o menos, ¿qué edad tendrían? ¿Serían tan jóvenes como dices tú? Pues no sabemos, ¿no? Pero Jesús era joven también, ¿no? Como los 30 años, como los sacerdotes en el Antiguo Testamento. No sé si necesariamente
tenga que ver, pero los sacerdotes tenían que llegar a los 30 años antes de ejercer su oficio. Y lo que vemos en la vida de Jesús es que él era aprendiz de su padre en la construcción o como carpintero durante su juventud, aunque no hay mucho, la Biblia no nos habla mucho de esto, pero de repente cuando cumple más o menos 30 años es cuando empieza a ejercer su ministerio por los 3 años. Se supone que los discípulos de Cristo probablemente eran menores que él, o sea, máximo en sus 20s, digamos, ¿no? Como discípulos. Esto era la costumbre entre los judíos, inclusive, ¿no? Cuando hasta hoy los niños y las niñas celebran sus 13 años, ¿qué les hacen? ¿El qué? Bar mitzvah. Bar mitzvah o bat mitzvah, ¿no? Que quiere decir hijo o hija de la ley. Es como los 15 años en México para una niña, cuando a los 15 años ya es mayor en cierto sentido. Para los judíos, cuando un niño o una niña cumplía 13 años, ya era alguien mayor que ya tenía algo de estudios en cuanto a la ley. Por eso le llaman un bar mitzvah o bat mitzvah. ¿Qué quiere decir bar mitzvah o bat mitzvah? ¿Alguien sabe? Cuando ya eres responsable ante la ley. Sí, pero literalmente es hijo o hija de la ley. Mitzvah es ley o mandamiento. ¿Sí? Entonces ya a los 13 años debes saber algo de la ley. Y igual nosotros enseñamos a nuestros hijos desde joven. Entonces es fácil imaginar que Jesús con sus discípulos de 13, 15, 17 años, jóvenes, ¿no? Es posible, como buenos judíos, ¿no? Que eran. Pero no sabemos. Porque la mayoría, yo creo que se me estaba ya rucos, unos 40, perdón. Sí, Pues sería como Pedro lo menciona, ya casado y con hijos, ¿no? Él sí ya sería más adulto. Bueno, si tuviera 20 años, 25, sí, tenía su suegra, pero hijos, No lo menciona. no creo, no recuerdo haber leído de hijos necesariamente, pero sí, Jesús sanó a su suegra, ¿sí? Eran pescadores, ya hacían su oficio, pero claro, los jóvenes también pueden pescar, ¿no? No sabemos exactamente. A ver, Juan describe a los herejes en su carta como anticristos. Lenguaje muy fuerte. 2:18 les llaman mentirosos, 2:22, e hijos del diablo, 3:10. Este lenguaje fuerte está de acuerdo con el hecho de que Jesús le llamó a Juan Boanerges, o hijo del trueno, juntamente con su hermano, ¿verdad? Su hermano Jacobo. Interesante ese apodo también, hijo del trueno, ¿no? Y sabemos que su mamá alguna vez pidió a Jesús una pequeña petición, ¿se acuerdan? Sí. Sí. Que se sentaran sus hijos a la diestra y a su izquierda, ¿no? Cuando él llegara a su reino. Entonces sabemos que también a lo mejor heredaron ese carácter fuerte de su mamá, ¿sabemos? Y aparte, la última cosa en cuanto al autor, el apóstol Juan, es que las indicaciones de una relación cercana con el Señor que tenemos en la carta, 1:1, 2:5 y 6, 2:24, 2:27 y 28, caben con la descripción del discípulo a quien amó Jesús. Y, como dice en Juan 13:23, el que estaba a su lado. Es un momento cuando estaban comiendo y Juan en su mismo evangelio se refiere a sí mismo, no solamente como el discípulo a quien amaba Jesús, sino el que estaba a su lado. Todas estas indicaciones caben con una descripción del apóstol Juan. ¿Algún comentario o pregunta acerca del autor de esta carta? Por ahí dices tú unas citas en relación a que es primo de Jesús, ¿me las podrías repetir? Sí, su madre era Salomé, Sí. según Mateo 27:56, Marcos 16:1 y Juan 19:25.
Roberto. Yo tengo una duda. Sí. Juan, ¿quién le hace la petición? ¿María o es otro Juan? ¿Cuál petición? De que Juan 19, La otra. Es su mamá. Es su mamá. Es María. Salomé. Aunque en el Evangelio, en ese pasaje, creo que no dice cuál es su nombre. Simplemente dice, rumbo a Jerusalén, mientras caminaban, subiendo, se le acercó la mamá de ellos con Jesús a preguntarle. Y esto fue inmediatamente después, o antes, cuando Jesús decía, pues la copa amarga que yo voy a tomar, ustedes la pueden tomar. Porque van a Jerusalén, ya Jesús va a su muerte. ¿Y qué dicen ellos como buenos hijos del trueno? ¿Pueden tomar la copa que yo voy a tomar? ¿Qué dicen? Sí podemos. Sí podemos. Sí. La duda es porque Jacobo es Santiago, ¿no? Sí. Santiago es hermano del Señor. No, es otro. Eso sí es otro. Jacobo es el hermano de Juan. ¿Sí? Jesús también tuvo un medio hermano, Jacobo, pero no era discípulo, no era de los 12, era otro. El hermano de Juan es el que murió joven a la espada por Herodes, el rey. En Hechos 14 leemos de la muerte de ese Jacobo. El otro Jacobo, el hermano de Jesús, es el que escribió la carta 5 años después de la muerte del hermano de Juan. ¿Sí? Bueno, sigamos entonces con la fecha y lugar de composición de esta carta. Esta carta sí es difícil fechar con precisión, pero lo más probable es que fue escrito a finales del primer siglo. Basamos esta conclusión en la evidencia de escritores cristianos tempranos como Ireneo, Clemente de Alejandría, en el hecho de que el gnosticismo, que vamos a ver más al rato, el gnosticismo temprano denunciado en la carta nos da esa indicación, y también las indicaciones de una edad avanzada de Juan. Ahora, si el Evangelio de Juan fue escrito alrededor del año 80 al 85, el último Evangelio para ser escrito, puede ser que el primero de Juan, esta primera carta, fue escrito un poco después, como en el 85 al 95 después de Cristo, debido a que el autor parece agregar a los conceptos y temas encontrados en su Evangelio. La suposición es que primero escribió el Evangelio y unos años después escribió las cartas y al final Apocalipsis, ya al final del primer siglo. ¿De dónde lo escribió? Probablemente fue escrito desde Éfeso. Hay una historia, una tradición que nos dice que Juan, durante la guerra de los judíos, una lucha que tenían los judíos en Israel, dentro del año 66 al 70, por ese disturbio, y eso fue cuando en el 70 se destruyó el templo y Jerusalén. Durante estos años de disturbios, es probable que Juan, juntamente con otros judíos, se cambiaron de hogar a Éfeso y a otros lugares, pero en el caso de Juan, hay una tradición que dice que él trabajó y ministró durante 3 décadas en Éfeso, desde el 66, el 70 hasta el final de su vida. Entonces, lo más probable es que Juan escribió esta carta y las otras en Éfeso al final de su vida, el año 90-95. ¿A quién escribió? ¿Quiénes son los destinatarios? En la carta misma no se menciona ningún destinatario, ni se preserva ningún saludo específico, acción de gracias explícita o cualquier de los otros toques formales que caracterizan normalmente las cartas del primer siglo. Entonces, la carta misma al principio no nos da una indicación quiénes son los destinatarios. Sabemos que en la mayoría de las otras cartas, como vimos la semana pasada en Pedro, a las 12 tribus esparcidas en
Ponto, Galicia, etc., ¿no? Bitinia. Pero en esta carta no dice, mis amados hermanos o hijos en tal parte, no dice. Sabemos por el contenido de la carta que sí son creyentes. Hay algunas citas ahí, 1 de Juan 2, 12 a 14, etc. Pero no sabemos dónde vivían. Tal vez fue una carta circular mandada a cristianos en varios lugares. Y según la tradición, como ya mencioné, Juan se encontraba en Éfeso durante sus últimos años y el uso confirmado más temprano de la carta fue en la provincia de Asia donde se encontraba Éfeso, hoy Turquía. Entonces a lo mejor él escribió la carta y la mandó a la misma región, cerca de Éfeso, en Asia Menor, a las iglesias donde él tenía más contacto, no muy lejos necesariamente. Aparte, Clemente de Alejandría indica que Juan ministraba en varias iglesias en toda esa provincia. Por lo tanto, asumimos que 1 de Juan fue mandado a las iglesias de la provincia de Asia. ¿Comentario acerca de fecha, lugar o destinatarios de la carta? Yo tengo una pregunta con respecto al ministerio de Juan, que dices que 30 años posiblemente estuvo ahí. Ajá. Pero una vez oí y nunca más he vuelto a oír, que cuando Jesús en la cruz le dijo a Juan, ahí tu madre, que recibiera a María y que la cuidara, y que en el libro de Hechos no se menciona mucho a Juan, que probablemente los primeros años estuvo él cuidándola y no tuvo un ministerio muy activo. ¿Qué piensas de eso? Puede ser, porque si él se cambió de domicilio, digamos, de Jerusalén o Palestina a Éfeso en el año 66-70, María, pues Jesús nació en el año 4 antes de Cristo, y ella era una joven, ya hubiera tenido más de 80 años en ese tiempo. A lo mejor se quedaba con ella, pero no sabemos, ¿no? Se quedaba con ella un buen rato y ya después, como era joven, siguió ministrando, pero en otra parte. Pero no sabemos más, al menos yo no he investigado eso. ¿Alguien sí ha ¿Qué país viene siendo Éfeso ahorita? Turquía. Turquía. Sí. Sí, parte, pues en la Biblia no tenemos otra mención que simple encomendación de Jesús en la cruz, ¿no? Madre, hijo, madre. Yo sigo con inquietud. Lo que pasa es que hay algunas personas que dicen que no se refiere al mismo Juan, que hubo varios Juanes, como Isaías, que hubo un deutero, o sea, un posterior. Entonces, el que estuvo allá enterrado en Palmos era otro. O sea, esa es la duda que yo por eso quise enfatizar desde un principio en relación con Juan y Jacobo, que no es el otro Juan. No sé qué es. Pues algunos a lo mejor pueden proponer eso, pero la evidencia que tenemos tanto de la carta, del contenido de la carta, indica que es el mismo apóstol, discípulo. Y la evidencia externa que tenemos de los testigos más tempranos en la iglesia del segundo siglo, tercer siglo, todos estaban de acuerdo que el autor de la carta era el discípulo Juan. Quizás también, como para reforzar esa idea, es cuando le dijo, y a este quién, o quien dice tú, si a mí quiero, ¿a ti qué te importa? O sea, son referencias a las que pueden afianzar el concepto de que es el mismo Juan, ¿no? Porque vivió muchos años, estoy claramente seguro. Muy bien. Ok. Quiero mencionar, antes de ver algo acerca del gnosticismo, un pequeño asunto textual. Quiero que alguien que lee la Reina Valera saque su Biblia. Vamos a leer 1 de Juan 5, del 7 al 8a en la Reina Valera y también en la NBI. Vamos a hacer esto porque hay un pasaje en particular en 1 de Juan que contiene un variante de importancia exegética sustancial.
es esta. Vamos a escuchar este texto, primero de la Reina Valera, con con oídos trinitarios. ¿Qué dice 1 de Juan 5, del 7 al 8a? Porque tres son los que dan testimonio en el cielo: el Padre, el Verbo y el Espíritu Santo. Y estos tres son uno. Y tres son los que dan testimonio en la tierra: Y una frase más. el Espíritu, el agua y la sangre. Y estos tres concuerdan. Ok, pues ahí está. Es la prueba de la Trinidad. Es muy fuerte ese pasaje, ¿no? Pues estoy jugando un poco con ustedes, ¿verdad? Ahora la NBI, el mismo pasaje. José Luis. Tres son los que dan testimonio, y los tres están de acuerdo: el espíritu, el agua y la sangre. ¿Pero qué pasó? ¿Alguien con tijeras se te acercó a tu Biblia o qué? Viene más resumido. Sí, pues lo que tenemos aquí es una añadidura le llaman, de los testigos, los supuestos testigos trinitarios. Esta frase, que sí aparece en la Reina Valera, no aparece en ningún manuscrito griego antes del siglo XIV. Sí, antes del siglo XIV. Es a excepción de dos manuscritos. Un manuscrito del siglo XI y otro del XII, donde las palabras fueron claramente añadidas al margen en un periodo muy posterior. Entonces, si regresamos a los testigos más tempranos, los manuscritos más antiguos, esa frase no aparece. Parece que fue agregado por personas que querían sí afirmar la Trinidad, ¿no? Y escribieron eso a la margen y luego fue incorporado a algunos manuscritos de la Biblia, pero muy tarde. Entonces, nada más lo menciono porque pues es un estudio constante y continuo, esto de los manuscritos, ¿no? Como vimos hace 2 o 3 sábados. Y esta vez sí traje mi Biblia, mi Nuevo Testamento en griego. Y en esta Biblia, aquí abajo hay comentarios. Cada versículo está citado abajo, donde dice: esta frase, este versículo se encuentra en cuáles manuscritos, porque allá se van catalogando. Como dije la primera vez. No. Van ahí, dicen tal papiro, tal manuscrito, tal uncial, etc. Y aquí menciona dónde fue encontrado, dónde se encuentra esa frase en manuscritos pues muy recientes, no tan antiguos. ¿Esa añadidura nada más en Reina Valera? No, en otras Biblias también. En Biblias que la usan, ¿no? La NBI la saca, yo me imagino que el King James en inglés a lo mejor sí lo tiene porque fue escrito más cerca de ese descubrimiento, ¿no? ¿Y la de las Américas que no sé, se apega, ¿no sabes? No sé. Pero por eso es importante, inclusive en la Reina Valera creo que hay una nota al pie que indica algo, ¿no? Depende de la Biblia, ¿no dice? Yo tengo la de Scofield. ¿De Scofield? Ok, porque en mi Biblia bilingüe que tiene la NBI en inglés y la Reina Valera en español, sí hay una nota por el lado del español que dice que esto fue muy tarde, esa frase que no se encuentra en los manuscritos antiguos, etc. Entonces hay que leer la Biblia con cuidado porque a veces brincan estas cositas, ¿no? Ahora, vamos a una parte muy importante del gnosticismo. ¿Quién ha escuchado alguna vez de la palabra gnosticismo? ¿Sí les suena? Pues el gnosticismo era una de las herejías más peligrosas durante los primeros 2 siglos de la Iglesia. Su enseñanza central, y quiero enfatizar esto mucho porque todavía nos sigue plagando en cierto sentido, su enseñanza central fue
que el espíritu era completamente bueno y la materia, completamente mala. De este dualismo no bíblico siguen 5 errores importantes. ¿Qué enseñaba el gnosticismo y qué nos sigue enseñando el gnosticismo en cierto sentido? Que nuestros cuerpos compuestos de materia, nuestros cuerpos físicos, son completamente malos. Son contrastados con Dios, quien es espíritu y por lo tanto bueno. Ese es el primer dualismo. Cuerpo malo, espíritu bueno. Otro error que fluye de esta enseñanza es una definición de la salvación. La salvación es escapar del cuerpo, cosa que se logra por fe en Cristo, pero solamente a través de un conocimiento, un gnosis, la palabra en griego, especial. La salvación no es por fe, es por un conocimiento secreto que adquieres. Y no cualquier puede tenerlo, solamente unos cuantos que sí son más o menos especiales, ¿sí? Esa es la salvación para los gnósticos, escapar del cuerpo. Y simplemente quiero hacer una pequeña pausa ahí, porque a veces se escucha, hasta hoy día en la iglesia, este cuerpo va a ser enterrado en el suelo. ¿De qué me sirve? Es una carpa, como dice Pablo, es una carpa, ¿no? Y voy al cielo, y en el espíritu me siento ahí en mi nube con mi arpa y toco feliz por siglos de los siglos. Amén, ¿no? No sé, pero cosas por el estilo, ¿no? Que desprecian el cuerpo y elevan el espíritu. Es un dualismo no bíblico, ¿no? No debemos despreciar el cuerpo, ¿no? Tenemos que cuidar el cuerpo porque el alma o el espíritu y el cuerpo es una unidad, ¿sí? Somos hechos con cuerpos, almas y cuerpos, ¿verdad? Y Benjamín, Sí. también el cuerpo es el templo del Espíritu Claro, Santo. sí, exactamente. Sí, ahí enfatiza la Biblia la importancia del cuerpo. Y la Biblia no enseña la inmortalidad del alma, como enseñaban los griegos, de donde surgía esta enseñanza de los gnosticismos. ¿Qué decimos nosotros en el credo? Y a base de 1 Corintios 15, creemos en la resurrección del cuerpo, ¿sí? Ahora, otro error del gnosticismo es que llegó a negar la humanidad entonces de Cristo en 2 maneras. La primera manera es que algunos decían que Cristo, Jesús, solamente parecía tener un cuerpo. Pareció. Y esta enseñanza, esta creencia se llama docetismo. Se llama esto porque la palabra dokeo en griego significa parecer. Entonces, hay un canto navideño en inglés y creo que también se canta en español, allá en el pesebre. ¿Sí? ¿Cómo va? Away in a Manger. Away in a Manger. Pero en español se canta también. Allá en el pesebre. ¿Cómo es? Allá en el pesebre domino Jesús. Ok. Algo así. ¿Qué más? No me acuerdo. Que ahí estaba sin llorar nada, o algo así dice, ¿no? Ay, tan tierno de Jesús, ¿verdad? Ni lloró, ni ensució sus pañales. Pues si creemos eso, es el docetismo, no es una enseñanza bíblica. Claro que Jesús sí lloró, sí gritó, ¿sí? No es pecado llorar y gritar, ¿verdad? Entonces Jesús, dicen ellos, es que nada más pareció tomar un cuerpo, pero era un fantasma, no era un cuerpo real como los nuestros, ¿verdad? Ese es un aspecto de la negación de la humanidad, pero la otra es más importante para 1 de Juan. Otros decían que el Cristo divino, el Hijo del Padre, se juntó con el hombre Jesús al momento de su bautismo y se le ausentó al momento de su muerte.
Nada más se acopló con él, con el hombre, con ese hombre Jesús, durante los 3 años de ministerio, después de su bautismo, antes de su muerte. Y entonces ellos se distinguían el Jesús humano con el Cristo divino. Esta herejía se llama la herejía de Cerinto, nombrado por el hombre que más la promovió. Y yo creo que sí voy a poner eso en el examen, del Cerinto, ¿verdad? Entonces, según Eusebio, un historiador del tercer siglo, Policarpo reporta que Juan, el apóstol Juan, una vez huyó de los baños públicos en Éfeso porque escuchó que Cerinto estaba adentro. Y dijo que en cualquier momento Dios podía enviar destrucción sobre este enemigo de la verdad. Y Juan no quería estar ahí. Esta creencia es la que está al fondo de mucho del primer de Juan. Ahora, 2 errores más queremos mencionar relacionados al gnosticismo. Debido a que el cuerpo era malo, había que tratar con él en una manera severa. Esta forma ascética del gnosticismo es el fondo de la carta a los colosenses, ¿no? Los que se golpeaban, etc. Y hoy en día también tenemos personas, sobre todo en nuestro contexto, que tratan en ciertos días del año a su cuerpo en una manera severa, ¿no? Como para castigar, porque el cuerpo pues es malo y hay que sufrir. ¿Sí? Pero también esto dio a nacer otra creencia o otro error opuesto. Paradójicamente, este dualismo entre cuerpo y espíritu también creó una situación de mucha licencia moral. Se razonaba esto con la creencia que, debido a la maldad del cuerpo o la materia, no importaba lo que hacía uno con su cuerpo. Romper la ley moral no tenía consecuencia moral, según esta perspectiva. El cuerpo no cuenta, el cuerpo es malo, pues haz lo que quieras con ella. Se queda en la basura de todos modos, al final no pasa nada, ¿no? Entonces, este gnosticismo combatido en el Nuevo Testamento es una creencia temprana de la herejía. No es un sistema de creencias más elaboradas de los siglos II y III. Es lo que a veces llaman un proto-gnosticismo. Ahora, siguiendo con la ocasión y el propósito, vemos más por qué Juan estaba escribiendo y cuál era la relación entre esta herejía y los lectores. Parece que los lectores fueron confrontados con un proto-gnosticismo de la variedad de Cerinto, como ya mencioné. Tenía un aspecto de libertinaje, de licencia moral, por lo cual no había restricciones morales, pero también había por el lado de tratar con el cuerpo severamente. En este contexto, o en la carta, Juan menciona que algunos creyentes ya habían abandonado la comunidad. Entonces Juan escribió con 2 propósitos básicos en mente. Uno, él quiere exponer a los falsos maestros que estaban intentando activamente engañarles con esta enseñanza del gnosticismo temprano. Quiere exponerlos, quiere decir, así son ellos, no los crean, etc. Y la segunda razón, o el segundo motivo, propósito, es dar ahora a los creyentes la confianza de su salvación e explicarles las diferencias entre los 2 grupos. Si ellos creían la enseñanza del gnosticismo, podrían llegar a dudar su salvación, porque solamente unos cuantos élites llegaban a tener el conocimiento especial suficiente para ser salvos. Ahora, otra aplicación a nuestros días. ¿Han escuchado del libro o de la película El Secreto? ¿No? ¿Sí o no? ¿Sí? Oh, está famosísimo. Alguien me la dio y me dijo, hermano, quiero que veas esto, es una película muy cristiana, tiene un mensaje precioso. Pero ¿qué dice el secreto? Fíjense en la palabra. Tú puedes ser rico.
tú puedes ser salvo. Nada más necesitas saber qué. El secreto. ¿Y lo supiste? Sí, pero los cheques todavía no me llegan. No los han firmado. Sí. No, pero fíjense, solamente unos cuantos van a enterarse. Si tú quieres ser uno, pues compra y lee el libro, compra o renta la película, ¿no? Porque, pues, ¿cuál es el secreto? Es una variedad, ¿no? Yo creo que de esto. Y lo escuchamos en toda la vida, de algo de un secreto, ¿no? Un secreto para una mejor vida, para hacerte millonario, para vivir más tiempo, etcétera, etcétera. Como que es una mentira por la cual fácilmente nos caemos, ¿no? Pero fue la enseñanza de los gnósticos. Los gnósticos. Ahora, parece que la profecía de Pablo a los ancianos en Éfeso, ahora no estamos hablando de Juan, estamos hablando de Pablo. ¿Se acuerdan? Antes de irse a Jerusalén, yo nunca había hecho esta conexión hasta esta semana. Pablo en Éfeso, cuando se despide de los ancianos en Éfeso, en el año 58, 59, o sea, una década antes del comienzo del ministerio de Juan. ¿Qué predijo Pablo? Él dijo, vendrán algunos lobos rapaces. Entonces ahora escribe Juan y dice, ellos están dividiendo el rebaño. Y Juan les califica así, falsos profetas, engañadores, anticristos. Pablo tuvo la razón. Pablo tuvo la razón. Estos sesionistas de la iglesia, ¿verdad? Según Carson y Moore, negaban varias cosas del Evangelio. En primer lugar, negaban que Jesús fuera el Cristo, el Hijo de Dios, la segunda persona de la Trinidad, en el sentido que rechazaban que el Jesús humano fuera realmente el Cristo, el Hijo, algo que ya mencionamos. En segundo lugar, también negaban que ellos los falsos maestros, los gnósticos, que ellos estuvieran dominados por el pecado. Simplemente creían que el pecado no se manifestaba en su conducta, gracias a Dios. Y otra cosa es que ellos negaban que negaban que Cristo hubiera venido en carne. Claro que negaban la encarnación. ¿Cómo es posible que Dios se haría carne? ¿Cómo se puede mezclar puro espíritu bueno con un cuerpo malo? No se puede, dijeron ellos. Y negaban el propio evangelio que pretendían entender de un modo exclusivo y especial, llevando a algunos a preguntarse si de verdad tenían el espíritu. Vamos a leer 1 de Juan 2, 26 al 27. Rubí, por favor. 1 de Juan 2, 26 al 27. ¿Qué dijeron? Adelante. Os he escrito esto sobre los que os engañan, pero la unción que vosotros recibisteis de él permanece en vosotros, y no tenéis necesidad de que nadie os enseñe. Así como la unción misma os enseña todas las cosas y es verdadera, y no es mentira, según ella os ha enseñado, permanecer en él. Cuando habla de la unción, ¿de qué está hablando Juan? Espíritu Santo, ¿no? Él está diciendo, ustedes recibieron esa unción. Y nada más quiero hacer otro comentario, porque de una y otra vez, de alguna forma, estos errores del primer siglo siguen surgiendo hasta nuestros días. Hay algunos cristianos que dicen, sí crees en Cristo, sí eres cristiano, pero no tienes al Espíritu Santo. ¿Sí? Pero ¿qué dice Juan? Si recibiste la enseñanza, si crees en Jesús, tienes la unción del Espíritu, ¿verdad? No hay dos clases de cristianos, ¿no? Unos bautizados por agua y otros bautizados por agua y el Espíritu Santo. Si eres creyente, tienes el Espíritu Santo, ¿sí? Muy bien.
A ver, quiero terminar esta sección. Para combatir a los maestros gnósticos falsos, Juan atacó su falta total de moralidad, 3:8 a 10, y dio testimonio ocular de que él había visto el Cristo encarnado. Ahora, según Carson y Moore, Juan plantea 3 criterios para dividir entre los que pertenecen a Dios y los que son del mundo. Es el contenido de su carta. En primer lugar dice, los verdaderos creyentes han de creer que Jesús verdaderamente es el Cristo, que ha venido en carne. Y esta creencia ha de expresarse en 2 cosas, justicia y amor. Es su mensaje central en la carta. Cristo sí vino, es el mismo que es Jesús, y vino en la carne. Ahora, quiero ver rápidamente el bosquejo de la carta. Tenemos la introducción, la realidad de la encarnación. Ya leímos estos versículos. Juan dice, lo toqué, lo oí, lo palpé, lo escuché. Y dice, hay pruebas éticas de la confraternidad en la vida cristiana, porque la vida cristiana es comunión con Padre y con el Hijo. Da algunas pruebas éticas y luego de al capítulo 2:9 al 4:6 explica cómo es la vida cristiana como hijos de Dios. Da también pruebas éticas y pruebas cristológicas. En ambas secciones, tanto la sección 1:5 al 2:28 y luego del 2:29 al 4:6, él explica cómo es la vida y luego él dice, así puedes saber si tienes esta vida, la vida cristiana, la vida eterna o no. Y da unas pruebas éticas. ¿Amas a tu hermano? ¿Convives con tu hermano? ¿Caminas en la verdad? ¿Practicas la verdad? Y luego menciona cómo era Cristo. Son sus pruebas en ambas secciones. Y al final de la carta, del 4:7 al 5:12, dice, la vida cristiana es como una integración de lo ético y lo cristológico. Él da la prueba del amor, él menciona cuál es el fruto del amor, él menciona cuál es la relación del amor por Dios y el amor por el hermano, y menciona que la obediencia es clave, es la evidencia de amor por los hijos de Dios. Al final, él concluye con algunas grandes certezas cristianas. Ahora, tomé yo algunos apuntes, cuando leí la carta. Nada más que no los organicé muy bien y quiero checar esto. Vamos a leer 1 Juan 2:3. Edna Alicia, ¿puedes leer 1 Juan 2:3? Y en esto sabemos que nosotros lo conocemos si guardamos sus mandamientos. Una palabra clave en ese versículo y en muchos versículos de la carta es la palabra sabemos. 42 veces Juan usa la palabra para saber o conocer. Ahora, ¿cuál es la raíz de esas palabras en español, en el griego? De saber o conocer. Gnosis. Entonces es interesante, porque Juan está escribiendo, combatiendo los maestros falsos gnósticos y diciendo, esto es lo que nosotros sabemos, esto es lo que nosotros conocemos. Y 42 veces se refiere al conocimiento o lo que sabe uno, diciendo, no les preste nada de atención a los gnósticos porque no saben, no conocen. Nosotros los cristianos sí, tenemos sabiduría, tenemos conocimiento. A ver, cada vez que la carta dice vivir, normalmente no es la palabra para vivir, es la palabra para caminar. Para Juan, la fe es una fe en acción, es una fe que se encamina en la vida a través de las acciones. Tu vida es tu caminar. Y es una frase muy
de los judíos, porque ellos muchas veces decían, tu viaje en la vida, cómo comportas, cómo vives, es como caminas, ¿verdad? Pues tengo mucho más contenido aquí, pero tengo que brincar algunas cosas hasta el aspecto literario. Pues ya mencionamos algunos de los contrastes agudos en 1 de Juan, luz y oscuridad. También hay otros que no mencionamos al principio, como creer y negar, tener o no tener, ver y ser ciego. Y hay dos quiasmos interesantes, o hay más de hecho. Vamos a ver tal vez solamente uno por razones del tiempo. Acuérdense que un quiasmo es una estructura A, B, C, B, A, o puede ser simplemente A, B, A, o hasta con más frases paralelas. Aquí lo que vemos en 1 de Juan 1, 6 al 7, son frases paralelas al principio, al fin y al final. Si decimos que tenemos comunión con Él, y al final dice, tenemos comunión unos con otros. Y luego la B, y andamos en tinieblas, pero si andamos en luz, como Él está en luz. Y al final, mentimos y no practicamos la verdad. Es una forma donde el autor estructura su pensamiento en U, donde la parte central, no al principio ni al final, es lo que quiere enfatizar, ¿no? Pero luego refuerza lo que dijo antes, saliendo otra vez. Es una manera de repetir las cosas y enfatizar el punto central. Juan en este versículo está enfatizando de practicar la verdad, de andar. No es practicar, es andar en la verdad. Pues ¿cómo sabemos si andamos en la verdad? Pues si decimos que tenemos comunión con Él, y si tenemos comunión con otros, y andamos en la luz y no en las tinieblas. La verdad se revela en el andar. ¿Sí?